La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Autor Simón Bolívar. La república data de tiempos antiguos, en especial de la Grecia antigua. Es una forma de organización del Estado. Bolivia fue fundada como república luego de una larga guerra de independencia con la corona española. La creación de la República de Bolivia es un proceso sui generis en el contexto latinoamericano, porque no es la obra de militares académicos, sino de grupos informales conocidos como guerrilleros de la independencia. Es así que Bolivia fue una de las primeras colonias españolas en rebelarse. Las revueltas se multiplicaron y fue finalmente después de la victoria de Sucre en Ayacucho que la región obtuvo su independencia, el 6 de agosto del mismo 1825, y tomó el nombre de Bolivia el 11 de agosto del mismo año. Decreto del 9 de febrero. ¿Qué es esto? Es un conjunto de artículos que promulgó el general Antonio José de Sucre con el fin de llamar a una reunión a todos los representantes de las provincias del Alto Perú para resolver el destino de tales provincias que hoy en la actualidad es Bolivia. Sucre dicta en La Paz un decreto el 9 de febrero de 1825 para convocar a una asamblea de las provincias altoperuanas para ver su futuro. Entre los puntos decía: el objetivo de la asamblea será formar un gobierno provisorio y decidir el destino del Alto Perú. La asamblea deliberante. ¿A qué nos referimos con esto? Se lo denominaba a la asamblea de representantes de las provincias del Alto Perú. Los 39 representantes iniciales expusieron sus propuestas en el de anexarse el Bajo Perú, la unión con Argentina y la otra que era la independencia absoluta. Finalmente, después de la asamblea deliberante, viene la declaración de la independencia. Gobierno de Bolívar. Simón Bolívar ejerció este cargo durante poco tiempo, de septiembre de 1825 a enero de 1826. Fue el fundador de la República, su primer presidente y autor de la primera constitución política del Estado. La verdad, es sorprendente lo que hizo. Solamente los soñadores pueden realizar grandes cosas, consagran su vida a convertirlos en hechos. Son los llamados a ocupar un lugar en la historia, en América Latina, y muy especialmente en su hija predilecta, Bolivia. Este primer lugar histórico, en el sueño y en la acción, es de Simón Bolívar. Las disposiciones más importantes que emitió durante ese breve tiempo en el que fue presidente fueron: devolución a los indios de las tierras que les pertenecían, la habilitación para el tráfico marítimo del puerto de Cobija y por último la abolición de la mita. Gobierno de Sucre. El gobierno de Sucre se propuso organizar la nueva república de acuerdo al modelo liberal. Impulsó mejoras en las políticas a favor de la liberación de esclavos y reparto de tierras. Sobre sus obras se destacaron la educación para todos, la creación de numerosas escuelas, colegios y universidades, y la contratación de maestros extranjeros para fortalecer la calidad en la educación. Sucre siempre manifestó un total respeto hacia los indígenas, mejoró la agricultura después de 10 años de desolación. Pero lamentablemente poco a poco se fue creando un rechazo creciente al presidente Sucre. Por una parte, provenía de un ambiente nacionalista que los rechazaba por su condición de extranjero. Por otra parte, muchos no estaban de acuerdo con su política anticatólica. Y finalmente, la presencia de un nutrido ejército colombiano en el país, el que había que mantener, resultaba insostenible. Sucre fue un hombre que siempre se preocupó por la educación, por darle una vida intelectual al pueblo.
Participación indígena en el proceso de la independencia. La creación de Bolivia no solo fue producto de 16 años de guerra de 1809 a 1825. Hay mucho más detrás de esta historia. Decenas de levantamientos indígenas contra los opresores. Los líderes indígenas sacrificaron la vida por la libertad, que llegó a mediados de 1825, con la creación de la República de Bolivia. La guerra de guerrillas, ¿a qué nos referimos esto? Se aplicó con cierto éxito en el territorio de la Audiencia de Charcas durante la Guerra de la Independencia. Muchos fueron los hombres y las mujeres que participaron en las filas guerrilleras, que tuvieron en jaque al ejército realista. Entre ellos tenemos a Ildefonso de las Muñecas, dirigió la Republiqueta de la Arecaja. Juana Azurduy lideró la Republiqueta de la Laguna. Eusebio Lira, José Manuel Chinchilla y José Miguel Lanz comandaron sucesivamente la célebre Republiqueta de Ayopaya.